Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿Vale? Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de la Junta de Extremadura, de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. En primer lugar, me van a permitir que, como siempre, cuando se habla de asuntos que tienen que ver con la pandemia, primero le traslade en nombre del Gobierno de la Junta de Extremadura las condolencias a todas aquellas personas que han perdido un ser querido con motivo de esta enfermedad, ¿no? En segundo lugar, desearles a todas aquellas personas que ahora mismo están teniendo síntomas o desarrollando la enfermedad de la COVID-19 como consecuencia de la infección por el coronavirus, pues desearles también que tengan una pronta y completa recuperación. Y en tercer lugar, yo creo que hay que destacar en este momento el logro colectivo que está siendo que seamos capaces de tener unas cifras de incidencia en la comunidad autónoma relativamente controladas, sobre todo si uno mira alrededor, bastante controladas. Y esto que esté haciendo también, y gracias a la confianza que la sociedad extremeña ha depositado en la ciencia y en las vacunas en concreto, que si ustedes miran un año atrás, verán que las cifras de personas ingresadas, desgraciadamente, en cuidados intensivos estaban por encima de las 40 y hoy tenemos 5 personas ingresadas en las UCI de nuestra comunidad autónoma. Esa es la diferencia fundamental. Eso es creer en la vacunación. ¿Por qué convocamos esta comparecencia ante ustedes? Porque la relación con ustedes ha ido muy bien durante toda la pandemia. Y, por lo tanto, queremos seguir colaborando en la línea en dos líneas fundamentales. Uno, trasladarle a la ciudadanía que estamos dando pasos en relación con la vacunación y que eso nos va a hacer más resilientes a la enfermedad. Y dos, les describiré brevemente cuál es la situación epidemiológica para que ustedes lo conozcan y también la sociedad extremeña tenga toda la información al respecto, que ya hacía algunos días, como saben, que enviamos los datos y los actualizamos los jueves, pero no está mal de vez en cuando dar alguna información más completa en ese trabajo colaborativo que estamos desarrollando el Gobierno, tanto autonómico, local, como toda la sociedad extremeña y también con la participación de todos ustedes, ¿no? El primero de los motivos, les decía, que era los avances que estamos teniendo en materia de vacunación. Ya a día de hoy tenemos vacunados a todos los usuarios de centros residenciales de nuestra comunidad autónoma con tercera dosis. Tenemos vacunados a todas aquellas personas que tienen alguna enfermedad consideradas dentro de riesgo de desarrollar enfermedad grave, también vacunados con tercera dosis. Prácticamente tenemos completada la vacunación en mayores de 70 años, estoy hablando de la tercera dosis. Vamos por encima de un 60% en la segunda dosis de las personas vacunadas con la segunda dosis, en el caso de la vacuna de monodosis, que es Janssen. Y esta semana va a suponer un avance muy importante en el grupo de 60 a 69 años, con una estimación que en el plazo de un par de semanas seríamos capaces de terminar con la tercera dosis en aquel grupo de edad que va de 60 a 69 años. En este momento quiero animar a la ciudadanía extremeña a que acudan, como han acudido a las 2 primeras dosis, a la tercera dosis. Mire, lo estamos constatando en el caso de los mayores de 70 años.
Cuando uno hace el estudio en cifras de incidencia por tramos de edad, lo que se ve es que si la comunidad autónoma hoy va a dar una incidencia acumulada a los 14 días de alrededor de 137 casos por 100.000 habitantes, las cifras de incidencia en los mayores de 70 años en ese tramo de edad se está situando en los 83, 82 casos por 100.000 habitantes. Eso también, además de la responsabilidad, se lo debemos a la vacuna, al hecho de la vacunación, a ponerle la tercera dosis de vacuna, a refrescarle, a reforzarle la inmunidad que tienen con respecto al coronavirus. Por lo tanto, yo animo, estamos en mala fecha, yo sé que a alguna gente le dará miedo que le pueda provocar síntomas en estas fechas tan destacadas, pero el estar vacunados ante unas fechas que se aproximan, donde va a haber muchos encuentros familiares, supone que les estamos protegiendo a ellos y a sus familias, pero sobre todo a ellos, porque en ese tramo de edad es donde se producen el máximo de complicaciones graves. Por lo tanto, que no se lo piensen, que cuando se están haciendo los llamamientos masivos o los llamamientos particulares para que se pongan la tercera dosis las personas de 60 o más años, que acudan sin dudarlo, que la vacuna se ha mostrado eficaz. Nos quedaba una parte del proceso de vacunación que era necesario que lo abordásemos cuanto antes. Lo dije en una de mis últimas comparecencias. Es el tema de la vacuna pediátrica. Con ello me refiero a la vacunación de los niños y niñas que tienen edades comprendidas entre los 5 y los 11 años de edad, ambos inclusive. Fue una buena noticia cuando, a finales del mes de noviembre, la Agencia Europea del Medicamento autorizó a la primera de las vacunas para la edad pediátrica. Estamos pendientes que en los próximos días se pueda autorizar la segunda marca de vacuna para la edad pediátrica. También les dije en una de las comparecencias, tenemos que esperar a dos cosas para poder darle más información a los extremeños y a las extremeñas. Primera, que se celebre la ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública, que de esos resultados es de los que paso a informarle en el momento de hoy. Y segunda, que necesitábamos saber las dosis exactas que nos llegarían a partir del día 13. También le voy a proporcionar esa información porque las dos dudas que teníamos están desveladas, con lo cual podemos hacer una aproximación para decirle a los extremeños y a las extremeñas cómo vamos a proceder de forma genérica a la vacunación de los niños y niñas de nuestra comunidad autónoma. La Comisión de Salud Pública se ha reunido en el día de hoy y se ha acordado que, llegando las dosis a España el día 13, el primer día de vacunación en todas las comunidades autónomas sea el día 15. Por lo tanto, primer mensaje, el día 15 será el día de comienzo de la vacunación de la edad pediátrica. Segunda decisión de la Comisión de Salud Pública. Recomiendan que se vacunen por grupos de edad de mayor a menor. Por lo tanto, empezaremos por tramos de edad de 11 años a 5 años. Segunda de las conclusiones. Sabiendo que si algún pediatra o algún médico de familia o algún especialista de otra especialidad detecta a un niño o una niña con una enfermedad que está dentro de los protocolos de la ponencia de vacuna,
que le genera un compromiso de sus defensas, ese niño será priorizado y se vacunará junto con el grupo de edad que primero se vacune, independientemente de la edad que tenga y, evidentemente, siempre que tenga cumplido los 5 años. No sé si esto me he explicado. Por lo tanto, vamos a vacunar a 2 velocidades. Primera velocidad, velocidad alta, edades. Segunda velocidad, velocidad de apostar por prevenir las complicaciones graves de la enfermedad, niños que tengan alguna enfermedad que les lleve a la bajada de las defensas. Día 15, de 11 a 5 años, por tramos de edad. Preferentemente vamos a vacunar en los colegios. Preferentemente vamos a vacunar en los colegios. Por lo tanto, estamos trabajando ya en el protocolo de colaboración desde esta mañana, por lo tanto no puedo dar muchas más explicaciones, pero ya desde esta mañana estamos trabajando con la Consejería de Educación y Empleo en el intercambio de datos que nos permita alcanzar una vacunación lo más rápida posible. ¿Por qué vacunamos y por qué decimos que es importante la vacunación en la edad pediátrica? Que aquí se han vertido algunas dudas sobre si era necesario o no era necesario, si era egoísta o no era egoísta vacunar a los niños, si debía ser prioritario o no debía ser prioritario. Miren, creo que todo se contestaría si les hablase del Objetivo de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030, número 3, que hace referencia a los derechos de la infancia. Con eso podría resolver el problema. Pero no solo es por eso. Aparte de que los niños y niñas tengan sus derechos a ser protegidos de esta enfermedad, es cierto que tienen muy pocas complicaciones graves. Pero hay algunas complicaciones graves que son muy graves. Un síndrome de inflamación multiorgánico que les lleva a acabar en la UCI en algunas circunstancias y que no se presenta en otras edades, y algunas otras circunstancias que llevan a desarrollar un cuadro parecido a la enfermedad grave en otras edades. Tercera razón por qué nos centramos en la edad pediátrica. Todavía no conocemos todo sobre el virus. Todavía no conocemos todo sobre el virus. Sabemos que en otras edades el 10% de las personas que pasan el virus, independientemente de sus síntomas, podrán desarrollar lo que se empieza a denominar como síndrome de COVID prolongado. Y parece que eso también se puede producir en la edad pediátrica, por las evidencias científicas que hay. Y la última razón. Hay muchos niños, afortunadamente, que pasan el virus de forma asintomática. Y vacunarlos es un compromiso con la sociedad. Si uno analiza las incidencias por grupo de edad, lo que se ve en las incidencias del grupo de edad es que en el grupo de edad de 0 a 11 años en la Comunidad Autónoma de Extremadura está cerca de los 200 y pico de casos por 100.000 habitantes. Pero si nos vamos al grupo de 5 a 11 años, la incidencia de ese grupo es de cerca de los 400 casos por 100.000 habitantes. ¿Cuál es el otro grupo de edad que tiene la incidencia más alta a continuación?
El grupo de personas que van de los 40 a los 50 y tantos años, 50 y pocos años, que curiosamente corresponde con la edad de los padres de esos niños. ¿Y cuál es el otro pico? El de 65, a partir de 65 hasta los 75 años, que curiosamente corresponde con los abuelos de esos niños. Luego, la vacunación de estos niños contribuirá a romper la cadena de transmisión, sobre todo en fechas como esta, que son fechas donde hay muchas fiestas intergeneracionales. Y esas fiestas se producen en las casas, mayoritariamente. Por lo tanto, estas son un amplio abanico de razones para vacunar a los niños. La última información que les quiero dar con respecto a la vacuna de los niños, que si bien es verdad que en la ficha técnica el tiempo que pase entre una primera dosis y una segunda dosis es de 21 días, 3 semanas aproximadamente, la Comisión de Salud Pública ha decidido que este rango lo vamos a ampliar a las 8 semanas. 8 semanas. ¿Por qué? Porque parece que hay evidencias que en la separación entre las dosis se gana en inmunogenicidad, es decir, somos capaces de desarrollar más defensas. Por lo tanto, nosotros el día 13 en Extremadura recibiremos 30.000 vacunas, 30.000 dosis de vacunas, 30.000 dosis de vacunas, que nos da para que antes de que finalice el curso y vengan las vacaciones de Navidad, que es el día 22, hayamos vacunado de la primera dosis a la generación de los 11 años, de los 10 años y de los 9 años. Y retomaríamos las vacunaciones después del 10 de enero, nuevamente ya con el calendario escolar activo, donde esas niñas y niños vacunados en primera dosis recibirían la segunda dosis y también los de 8 años hacia abajo serían completamente vacunados en ese periodo, ya estando en el colegio. Espero haber quedado el calendario más o menos claro de cómo lo vamos a acometer. Puede ser un poco lioso al principio, pero creo que esto es lo más importante con respecto a este tema. Con respecto a la situación epidemiológica en la comunidad autónoma. La situación epidemiológica en la comunidad autónoma es que el nivel de alerta no ha variado, sigue en un nivel 1 de alerta, según el nuevo semáforo COVID. Hoy daremos una incidencia de alrededor de 137 casos por 100.000 habitantes a los 14 días y 78 casos por 100.000 habitantes a los 7 días. La razón de tasas está en 0,57, por encima de 0,50, con lo cual seguiremos subiendo en los próximos días. Los indicadores predictivos, el crecimiento potencial del virus, el crecimiento a los 7 días, están en una tendencia a estabilizarse. Pero, dado la situación que tenemos alrededor de otros países y de otras comunidades autónomas, seguiremos con la misma precaución. Ni en el cribado de la PCR, ni en la secuenciación que llevamos, tenemos ningún caso de Ómicron constatado en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. No obstante, seguimos secuenciando como estamos secuenciando de aquí para atrás, sin ningún tipo de problemas. Hoy verán en los datos, o pueden ver en los datos, que hay un incremento en el número de personas ingresadas. Hay 35 personas ingresadas en la comunidad autónoma hoy.
siendo esto normal después de 3 días que han sido de una actividad relativamente de urgencia dentro de nuestros centros sanitarios, y es probable que en el día entre hoy y mañana se den algunas altas y volvamos a una presión hospitalaria como la que teníamos. En cualquier caso, estamos en un nivel de transmisión comunitaria controlada dentro del nuevo semáforo en cuanto a las personas ingresadas en planta y a las personas ingresadas en nuestras UCI. Y por el momento, descartamos adoptar ninguna medida restrictiva, ni en relación a los aforos, ni en relación a los horarios, ni en relación a solicitar en este momento ninguna otra documentación como desgraciadamente tienen que solicitar otros países de nuestro entorno y otras comunidades autónomas. Vamos a seguir extremando las precauciones y lo único que me queda para terminar la intervención y pasar al turno de preguntas es llamar y seguir apelando a la responsabilidad de la ciudadanía. Lo estamos haciendo muy bien. Lo estamos haciendo muy bien. Es muy importante la regla de las 6 M's. Es muy importante la mascarilla. Yo diría, ahora también es muy importante en el exterior, aunque no lo diga explícitamente la ley, porque ahora es muy difícil que la distancia de seguridad se pueda asegurar en todo momento, puesto que, debido a estas fiestas, debido a las zonas más comerciales, aunque sean centros comerciales abiertos, suele ser complicado poder mantener la distancia de seguridad. Por lo tanto, no hacemos mal teniendo incorporado a nuestra rutina la mascarilla incluso en espacios abiertos. Es muy importante el lavado de manos, que es la segunda M. Es muy importante la distancia de seguridad, el 1,5 metros, que es la tercera M. Es muy importante que haya mucha ventilación en interior, que es otra de las M. Es muy importante que haya menos aglomeraciones, que es otra de las M. Y en responsabilidad, si alguien tiene síntomas, pues que se quede en casa, que es la última de las M, de las 6 M. Nos está yendo relativamente bien con ello. Tenemos afortunadamente el resultado que nos está dando la vacunación, que no nos está llevando a cifras muy importantes de ingresos. Yo diría que tenemos unas cifras muy controladas de ingresos hospitalarios y, por lo tanto, de enfermedad grave. A ver si podemos seguir así, porque queremos tener todos unas Navidades lo más normales posible. Y se puede vivir con la regla de las 6 M. Y se puede disfrutar del ocio con la regla de las 6 M. Y se puede disfrutar de la familia con la regla de las 6 M. Lo que no asegura que vayamos a estar todos en las siguientes Navidades es no cumplir con la regla de las 6 M. Por eso apelo a la responsabilidad de todas y todos y felicito a las sociedades extremeñas por cómo lo están haciendo y a ustedes por cómo están transmitiendo los mensajes. Preguntas. Sí, consejero, buenas tardes. Yo tenía un par de preguntas. La primera, ¿cuál sería esa segunda vacuna que se podría autorizar para la edad pediátrica en los próximos días? Moderna. Y la segunda, si hay alguna novedad respecto al posible acuerdo que se iba a hacer con los hosteleros y con el ocio nocturno para la posible ampliación de los horarios en estas fechas. Yo tengo que felicitar a la Consejería de Agricultura, en concreto en su competencia de espectáculos públicos, que en breve, a lo largo de esta semana, verán ustedes publicada la resolución ampliando esos horarios como solicitan los hosteleros. Además, creo que la virtud que ha tenido las asociaciones de hosteleros, las asociaciones contra el ruido y la Consejería de Agricultura, que es quien ha liderado el proceso, ha sido un trabajo de coordinación muy importante, donde yo espero que las solicitudes de los hosteleros se vean satisfechas negro sobre blanco a lo largo de esta semana, como muy tarde el jueves, donde se dará cumplida publicación a la resolución. Entiendan que este año no hay motivos sanitarios
para ajustar los horarios, como sí hubo en las Navidades pasadas. Por eso destaco el papel enorme que ha tenido la Dirección General competente en materia de espectáculos públicos y la Consejería de Agricultura en llegar a ese acuerdo, que no es fácil, donde se combinan los derechos a poder vivir y se combina también el derecho a poder descansar. Ya le digo, los días que van del 31 al 1 y 24 al 25 no habrá límite de horario para los establecimientos hoteleros y se subirá el horario en las fechas en las que las habían solicitado los hosteleros. Buenas tardes, consejero. Yo le quería preguntar, primero, si tienen las cifras, en la que hace una aclaración de cifras de cuántos niños hay exactamente entre 5 y 11 años, porque habíamos visto que están entre 60.000, pero otras cifras dicen 80.000. Bueno, vamos a ver. Nosotros dimos las primeras cifras ante peticiones que hicieron, que cuántos había hasta 12 años. Niños que hay hasta 12 años en la comunidad autónoma, alrededor de 85.000. Grupo vacunable. El grupo vacunable está alrededor de los 57.000. Grupo por edad, alrededor de unos 10.000, más tirando para 8 que para 10.000. Ya me gustaría que todos tuviesen 10.000. Con lo cual, perfectamente, las cortes de edad se pueden hacer esas tres, con las 30.000 dosis. Y luego, otra pregunta, no entendí bien, cuando ha dicho que van a dejar pasar 8 semanas entre la primera dosis y la segunda dosis, sí. Ha dicho que quienes se vacunen antes del 22, antes de las vacaciones, se vacunarán a partir del día 10, pero entiendo que dejando pasar esas 8 semanas. Lógicamente. Vale. No, hombre, es que cabía la duda porque si son 21 días y a mí me vacunan el día 15, pues resulta que los 21 días después del día 15 estoy fuera de la escuela todavía. Por eso quiero aclarar que las familias pueden estar tranquilas, que incluso el periodo vacacional lo vamos a respetar. ¿Cuándo calcula que estarán vacunados todos los niños de 5 a 12 años con su pauta completa? Antes de que finalice el mes de enero sería un objetivo bastante alcanzable. Vamos, estos niños que hemos vacunado con la doble dosis y todos con la primera dosis, porque si usted hace las cuentas, nos tenemos que ir al mes de febrero bastante entrado para que le hayamos puesto la segunda dosis a los otros niños, claro. Era eso lo que quería preguntarle. ¿Van a apurar las 8 semanas o no es necesario? Vamos a ir a lo que nos diga la ciencia. Esto se está mostrando evidencia. Sabemos que las 21 semanas es lo que viene en ficha técnica. La Organización Mundial de la Salud está haciendo estudios en este sentido. Hay otros estudios que no son de la Organización Mundial de la Salud, que se están posicionando alrededor de las 4 semanas, pero incluso con las 4 semanas, si a lo largo de las fiestas navideñas dijesen que las 4 semanas es el periodo en el que hay que poner la segunda dosis, nos daría tiempo para que ya estuviesen otra vez en el cole los niños que se han vacunado de la primera dosis. En cualquier caso, nosotros vamos a intentar respetar en todo momento lo que diga la Comisión de Salud Pública. La Comisión de Salud Pública ha acordado 8 semanas, será porque tienen las evidencias para hacerlo así, ¿no? Siempre hemos respetado desde Extremadura las comisiones de salud pública y entiendo que esto es lo que vamos a hacer. Compañeros que están conectados por videoconferencia, ¿quieren hacer alguna pregunta? Rubio, del periódico Hoy. No se te escucha, Álvaro. Abre el micro, por favor. No. No te oigo, Álvaro. Sí. No. Voy haciéndole mientras, a ver si Álvaro puede solucionar el problema. Le voy haciendo una pregunta de Rocío Entonado, del periódico Extremadura, que dice que si los padres que quieran vacunar a sus hijos durante el periodo de vacaciones podrán hacerlo en los centros de salud. Sí. Y también si habrá que firmar consentimiento para vacunar a los niños. Entiendo que sí, pero aquí hay una discusión todavía. Algunos consideran que si el niño va a un centro sanitario llevado por uno de los tutores,
da el consentimiento tácito para vacunarlo, pero resulta que nos hemos encontrado en algunas ocasiones con algunos problemas, y son las familias que sus tutores están separados y que tienen opiniones distintas, con lo cual es probable que el consentimiento se tenga que imponer. No obstante, tenemos mucha experiencia en solicitar los consentimientos en la vacunación en los colegios, porque los calendarios vacunales los solemos hacer de esta forma. Quiero decir que ese no será el problema. Álvaro, ¿pruebas, Álvaro? A ver si te escuchamos. ¿No? Vale, gracias. Pues muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias a todos y a todas.